va a hacer, yo no lo sé. Eso es cuestión del Señor. Pero sí sé que lo va a hacer, porque lo creemos. Entonces hay algo que quiero compartirles. Hoy en día el enemigo ha confundido, el enemigo ha distraído, el enemigo ha tratado de desenfocar la iglesia del objetivo a lo que la fue llamada. El objetivo de la iglesia es ganar almas para el reino de Dios en la tierra. El objetivo de la iglesia es dar un testimonio de lo que el Señor Jesús va a hacer. El objetivo de la iglesia es manifestarse con gloria y poder, porque si el Señor Jesús dijo que cosas mayores aún haríamos en su nombre, usted y yo vamos a hacer cosas mayores en el nombre de Jesús. Algo grande tiene que suceder cuando el nombre de Jesús es invocado creyendo. Por eso enviamos la palabra de fe sobre todo este pueblo. Tiene que creer la palabra del Señor, tiene que creer lo que Dios ha venido hablando y lo que Dios ha venido haciendo, pero tiene que creer también en lo que Dios va a hacer. No podemos dejarnos confundir, no podemos dejarnos desviar, no podemos dejarnos desenfocar por las adversidades, por las situaciones que estamos atravesando. La gloria de Dios tiene que manifestarse en la casa de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios tiene que ser visible, porque dice la palabra que muchos que no creían cuando escuchaban y veían se convertían. Y el Señor decía en el tiempo profético que muchos han venido para ver y creer. Mire, yo le recomiendo que prepare su corazón en humildad y en fe, creyendo que Dios va a obrar y creyendo que Dios le va a dar lo que usted vino buscando y usted va a recibir. Pero aún aquel que ha venido para probar al Señor, quiero que sepa que el poder del Señor es ilimitado y la voluntad es indiscutible. Si Dios quiere hacer algo con usted, no se asuste, solamente recíbale. Ese es el mejor consejo que le puedo dar. Cuando llegue el Espíritu Santo a su vida, ábrale las puertas de su corazón. Quiero que me acompañe el libro de Mateo capítulo 8 a partir del verso 1. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús descendió del monte, ¿de dónde venía el Señor? De la presencia. ¿De dónde venía el Señor? De orar. ¿De dónde venía el Señor? De la comunión. El Señor venía en fuerza y poder. El Señor venía en fe. El Señor venía de tener intimidad con Dios. El Señor venía del monte, de su presencia, creyendo desde ya lo que Él iba a hacer. Dice, le seguía mucha gente. Mucha gente va a seguir a Jesús. Mucha gente le va a seguir. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Recordemos que la lepra era una enfermedad donde la persona era apartada, era desechada, tenía que anunciar que venía por el camino para que el sano se apartase. Sin embargo, mire lo que hace el leproso: se postró ante él. Aquel que quiere recibir el Señor, lo primero que tiene que hacer es reconocer delante de quién está. Reconocer que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Reconocer que tiene poder y autoridad para hacer cualquier milagro en su vida. Pero tiene que venir con una posición de humildad. Tiene que venir con una posición. Se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. ¿Cuántos no hemos estado sucios delante de la presencia del Señor? ¿Cuántos no hemos clamado: Señor, quita el pesar, Señor, quita todo lo que tengo en mí, que es una carga que no viene de parte tuya? Así venía el leproso: si quieres, puedes limpiarme. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51, capítulo 17. Todos lo saben, amén. Yo se lo voy a leer porque no me lo sé. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esa es una ofrenda, como ministraba la diaconisa Elizabeth. Muchas veces pensamos que la ofrenda es monetaria, muchas veces pensamos que la ofrenda es física. Sin embargo, la ofrenda viva es algo, dice, los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, decía el salmista. Y entonces el leproso entendía en la posición que tenía que venir delante del Señor para recibir su milagro. El leproso sabía en la condición que se encontraba. Por eso yo le recomendaba que preparase su corazón en humildad y en fe desde ya,
para que reciba del milagro del Señor. Dice la palabra que Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. ¿A quién no va a querer limpiar el Señor si nos limpió a nosotros? ¿De dónde nos sacó, iglesia? ¿O no recordamos lo que éramos antes? ¿O no recordamos de la piedra, de la roca que nos extrajo el cantero? ¿O no recordamos ya lo sucio que llegamos delante del Señor? ¿O no recordamos la lepra que había en nuestra vida? Sí quiero, le dice el Señor. Y eso es lo que te está diciendo Jesús en esta noche. Si vienes con un corazón contrito y humillado, si vienes reconociendo al Rey en su presencia, y si vienes creyendo en fe en tu milagro, sí quiere hacerlo en tu vida, y va a querer y lo va a hacer, porque ese es el Señor, ese es nuestro Jesús. Entonces Jesús les dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Quiere que le diga algo? Usted va a recibir en esta noche. Pero le conviene presentarse delante del sacerdote y dar testimonio. ¿Saben qué? Aquel que es humilde recibe al humilde. Por eso es que el Señor entendía la condición del leproso. Mire qué humildad le dice: no le digas a nadie de mi grandeza. Preséntate y da testimonio ante el sacerdote. Aquel que tiene un corazón humilde, aquel va a saber reconocer otro corazón humilde. ¿Saben qué? Porque la maldad no es compatible con el bien. Y a eso fuimos llamados. Miren, dice el verso 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Recordemos que era un prosélito, era un romano, no era un judío. Era un mundano, para hablar en otro término. Vino ante él un centurión, pero recordemos que el centurión era alguien que estaba en la autoridad. Rogándole, dice la palabra. ¿Cómo vino el centurión? Rogándole. No importa la estatura física, no importa la estatura, tu posición social, no importa lo grande que te creas delante de los hombres. Cuando llegas delante de Jesús de Nazaret, tienes que entender que la posición y la grandeza de ese es única. Y tienes que venir en humillación, con ruego: Señor, ten compasión de mí. Señor, si tú quisieras limpiarme, para que Él te diga: si quiero. Y mire cómo viene el centurión. Le dice el Señor: mi criado está postrado, paralítico y gravemente atormentado. La condición de postrado es alguien que está inútil, que no puede hacer ningún movimiento, que no puede valerse por sí mismo. Alguien que no tiene fuerzas para nada, alguien que está en una posición donde no puede ir a la batalla, donde está expensa a la ayuda de otros. Y muchas veces pensamos que los que están por encima de nosotros están para gobernarnos, pero están para hacerlo con ego, con orgullo, porque mira la altura que tiene, porque mira la posición que tiene, porque mira quién es dentro de la iglesia. No lo veas de esa forma. Era un siervo del centurión, y fue la fe del centurión y el amor por su siervo. Muchas veces llegamos a un lugar y pensamos que lo hemos ganado, y hemos olvidado que ha sido el clamor y la fe de otro lo que ha movido el corazón del Señor. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, está atormentado. Dice: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Muchas veces no hay que imponer manos. Y me gusta ministrar este verso porque usted viene muchas veces buscando: ponga sus manos, ore por mí, envíe la palabra y créala como creyó el centurión. ¿Cómo es posible que el mundo tenga más fe que la iglesia? ¿Cómo es posible que sea el centurión el que vino a rogar por él y no un judío? Envíe la palabra, porque también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo: ve, y él va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz y lo hace. El centurión era alguien que estaba en autoridad. Pero miren, aquel que se humilla ante el Señor y ante su grandeza y cree que le es necesario estar bajo autoridad,
va a tener autoridad. Porque ¿saben qué? La fe del centurión fue la que envió la palabra del Señor. Cristo tenía el poder y tenía la autoridad para hacerlo, pero fue el centurión el que creyó. No tienes que ir, no te molestes, quédate aquí, sigue tu ministerio, solamente envía la palabra. Y cuando va usted al original, en ese verso, la palabra significa rema, la traducción al original, y el rema es cuando la palabra cobra vida. El rema es cuando la enviamos creyendo y el milagro ya se está haciendo. Y eso es lo que tiene que manifestarse en la iglesia. No es posible que primero vayamos, como decía la palabra profética, con un hechicero, con un cartomático, con un curandero, con un brujo, para solucionar nuestros problemas, y solamente con la palabra del Señor es suficiente. ¿Por qué de buscar en otro campo si trillando en la viña del Señor tenemos lo que necesitamos? Es nuestra fe la que tiene que movernos a creer. Y Dios va a hacer, y la iglesia se va a manifestar en gloria y grandeza, y el pueblo va a recibir, y el incrédulo se convertirá, y el milagro de Dios se manifestará. Tenemos que hacerlo de esa forma. Dice la palabra que al oírlo Jesús se maravilló. Muchas veces puede buscar una estatura o una posición de hombre. Muchas veces es llamar la atención del Señor. Muchas veces es que el Señor se maraville. ¿Cómo que dice ese himno? Comienza a hacer algo. ¿Frade? ¿Que qué? ¿Que qué? Que sorprenda al rey. Gracias. Es que estoy medio. Muchas veces tenemos que comenzar a hacer algo que sorprenda al rey, como dice ese himno. Muchas veces tenemos que lograr llamar la atención de Jesús en nuestras vidas para que el milagro sea hecho. Mire, y dijo a los que le seguían, había una multitud. El milagro fue en medio de toda una congregación. Había una multitud, y dijo el Señor, de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. ¿Cómo es posible que el que llega del mundo llega creyendo más del que lleva 20 o 30 años en el Evangelio? ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo era la relación de los escribas y los fariseos y del pueblo en pecado con el Señor? La iglesia que camina en santidad es una iglesia que no necesita de la fe del de afuera. Es una iglesia que con su fe va a mover y el testimonio de la conversión del que viene de allá. Esa es la iglesia que camina en fe y creyendo y en santidad para el Señor. Por eso decía, no he encontrado en todo Israel una fe como la de este hombre. Muchas cosas nos van a sorprender en nuestro andar, y esta va a ser una de ellas. Dice el verso 14, Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama y con fiebre. Otra que estaba postrada. Recuerden la condición del paralítico. Estaba postrado, estaba endemoniado, también estaba poseído, estaba atormentado. Muchas veces llegamos enfermos a los pies del Señor y pensamos que es causa física. Todo lo que sucede en el mundo físico, si usted es nuevo para que lo entienda, se lo voy a desglosar. Todo lo que sucede en este mundo que es visible ya se ha gestado espiritualmente. Y así como su enfermedad ha sido enviada por el maligno, su sanidad ha sido enviada por el que tiene el poder y la gloria. Su sanidad ya fue pagada. Su sanidad ya fue pagada en la cruz por el Señor. No necesitas de un hechicero, no necesitas de un curandero, no necesitas de un adivino. Solamente necesitas en creer en el Señor. Solamente necesitas en creer en el Señor. Mire, tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. La enfermedad que viene por causa espiritual te impide servir, te impide dar, te impide hacer. Pero cuando llega Cristo a tu vida y te toca, aquí está hablando que tocó su mano, aquí está hablando de algo físico, pero cuando llega en lo espiritual, tu condición de postrado sale a hombre fuerte. Viene con vitalidad, para que usted me entienda, para no enredarme. Usted viene con más fuerza, usted viene creyendo, usted viene viendo lo que Dios está haciendo.
como la suegra de Pedro. Muchas veces hay personas que han estado atadas décadas a la enfermedad, décadas, y hay causas espirituales donde viene y necesita un toque del Señor. Yo no sé cómo tú has venido, pero esta puede ser la noche donde el Señor te toque, como tocó a la suegra de Pedro. Y cuando te levantes y comiences a servirle, porque para eso te diseñó. ¿Sabes por qué? Porque el servicio es una adoración. Y todos fuimos creados para el ministerio eterno, para adorar al Rey. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es poderosa para libertar y para sanar. La palabra de Dios, cuando se manifiesta con gloria y poder, cuando decimos poderoso Dios, vemos el milagro. Dice el verso 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo, desde que llegó a la cruz, Él dijo: yo voy a sanar mi iglesia, yo voy a quitar las cargas de mis hijos, yo voy a restaurar la familia, yo voy a comenzar a levantar al caído, yo voy a comenzar a hacer un milagro y a trabajar con aquel que ha sido desechado, aquel que el mundo no quiere, aquel que es imperfecto, aquel que tiene incapacidad. Con ese voy a trabajar yo. ¿Saben qué? La gloria de Dios siempre se va a manifestar. Y cuando crees que eres inútil para el mundo, ya Dios está viendo un producto terminado en ti. Está viendo un ministro, está viendo un evangelista, está viendo un pastor, está viendo un maestro. Porque así obra el Señor. El enemigo siempre te va a hacer ver inferior. El enemigo nos va a hacer ver inferior humanamente. Pero recuerde algo: los tiranos no son tan tiranos cuando nos acostumbramos a verlos de rodillas. Cuando usted se levanta como esos guerreros que estaban ahí, la estatura. Había un rema de nuestra madre que leí en internet hoy, que decía que el guerrero siempre va a batallar con alguien que esté a su estatura. Por eso decía: ore por los ministros, porque nos enfrentamos gigantes. Y crea lo que es así. Nosotros necesitamos de sus oraciones, de su respaldo. Nosotros lo necesitamos. Ore por los ministros, ore por los ancianos, ore por los diáconos, porque hay batallas que son fuertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Dice el verso 28: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. En la versión del libro de Lucas habla de un solo endemoniado, pero el pasaje es ese. En los sepulcros habitaban aquellos que estaban endemoniados, aquellos que estaban poseídos. Recordemos que cuando un espíritu sale de un cuerpo que muere, anda vagando por lugares secos. Y eso es lo que habita en los cementerios. Dice que ni con cadenas podían atar a los endemoniados en Gadara. Dice: vinieron a su encuentro 2 endemoniados, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Todos le temían por las cosas que hacían y cómo se manifestaban. Pero mire, y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? El Señor no había hablado, para que vea el poder que hay en nuestro Señor Jesús. Jesús no había abierto la boca. Jesús no le había dicho, solamente se había bajado de la barca. Y ellos fueron los que vinieron: ¿qué tiene contra nosotros? Porque sabían reconocer la autoridad y la grandeza que hay en el Hijo de Dios, aquel que se entregó por ti, por mí en la cruz. Y esa autoridad Dios se la dio a su iglesia. Por eso es que se tiene que manifestar. Por eso es que los endemoniados van a ser libres, los enfermos van a ser sanados, los caídos van a ser levantados. Por eso es que tiene que suceder el milagro en medio del pueblo. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Le conocían. Quiero que sepa que en el reino de las tinieblas te reconocen, porque tienes un código, tienes un tao que dice que eres hijo de Dios, como lo es Jesús. Y cuando caminas en santidad, van a venir, te van a decir: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Por eso es que se tiene que manifestar la gloria. Y mire lo que hace el Señor. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Dice la palabra que en sus manos está nuestro tiempo.
No es el enemigo el que gobierna el tiempo, es Dios. Cuando decide dentro de su santa y divina voluntad hacer el milagro. Quizás pensaste que ibas a seguir más tiempo atormentado y poseído, pero antes de tiempo Jesús va a llegar a tu vida. Antes de tiempo vas a ver el milagro de Dios, porque cuando a Dios le place manifestarse, nadie lo puede detener, porque es de gloria en gloria como camina nuestro Señor, de gloria en gloria. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdo se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Son cárceles para el enemigo. ¿Y qué es lo que es el agua? La palabra es la que ata al maligno. La palabra liberta, la palabra sana, la palabra restaura. Cuando usted la envía creyendo, tiene que ir el enemigo al despeñadero, como los cerdos de Gadara, aquellos que te perseguían, aquellos que te ataban, aquellos que te tenían en cárceles. Cuando llegas con autoridad creyendo: yo soy un hijo de Dios. ¿Y qué tengo contra ustedes? Declarando y ordenando. Hoy escribían algo en el chat de intercesión sobre el niño de nuestra hermana Karina, que gloria al Señor ha puesto su mano y ha estado mejorando. Lo que ha hecho Dios ha sido un milagro en ese niño. Pero también enviaba a nuestro hermano Frank un mensaje: que orasen por la familia, que orasen por su esposa porque se estaba sintiendo mal, porque no alcanzara la plaga a sus hijos. Y alguien se levantó en fe y le dijo: hermano, levántese como varón de Dios, levántese como hijo y como guerrero de Dios, y envíe la palabra ordenando a su cuerpo y al de su esposa que toda enfermedad tiene que salir, que toda dolencia se tiene que ir, y que la sanidad que trajo Cristo tiene que venir. Levántese en fe, le dijo, como guerrero. Muchas veces no hay que esperar por la mano del sacerdote. La iglesia tiene autoridad y poder. Tiene autoridad y poder. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad, escuche esta parte, y abro en paréntesis, salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, en vez de recibirle: gracias Señor, los hiciste libres, qué milagro acabamos de ver, los endemoniados son libres, los demonios en cárceles, le rogaron que se fuera de su contorno. Mi pregunta es: ¿quién estaba más endemoniado? ¿Los de Gadara o el pueblo de Gadara? Dice el libro de Lucas que el gadareno se acercó y quería seguirle. Dijo: no, ve y da testimonio. Ve y da testimonio, porque estaban más endemoniados los que habitaban en Gadara que los que vivían en los sepulcros. Muchas veces pensamos que las personas andan bien y no es así. Muchas veces pensamos que somos libres y no es así. Cuando dudamos de los milagros del Señor, hay problemas en nuestras vidas. La fe te hace caminar, la fe te hace vivir, pero la fe te da la fuerza para hacer, para recibir, para dar. La fe es lo que nos mueve a nosotros, hermanos. No es como el hombre, que es la filosofía y el poder del hombre. Yo soy, yo tengo, yo quiero. No, es la fe, es el Señor, es mi Señor, es mi Rey de gloria, es glorioso Dios, y es gracias a Él, y es por ti, y es para ti, y si vivo es por ti, y si yo estoy aquí es porque a ti te ha placido. Es reconocerle a Él, pero creyendo. Tenemos que creer. Mire, dice el capítulo 9, verso 1: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedieron que le trajeron un paralítico, otro paralítico más, tendido en una cama. Y a su nombre, aleluya, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién vio la fe el Señor? De los que trajeron al paralítico. Muchas veces no eres tú, es la fe del que te trajo aquí para recibir en esta noche del Señor.
Y muchas veces el milagro no se va a hacer por ti, se va a hacer por otros. La fe mueve montañas. Muchas veces tenemos que clamar por alguien y cuando vemos que esa persona está recia a abrir su corazón, ahí es cuando más hay que clamar. Dice que aquellos llevaron al paralítico y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El pecado te ata a la enfermedad. El pecado te inmoviliza, porque el paralítico era imposible moverse y desplazarse. El pecado te mantiene en una condición donde los demás tienen que hacer por ti y donde quedas invalidado de toda acción de hacer algo por otros. Por eso muchas veces las cargas que traemos, muchas veces las enfermedades que llevamos, muchas veces los padecimientos, el carácter es producto del pecado. No es una causa física. Si tienes puertas abiertas, comienza a cerrar puertas. Tus pecados te son perdonados. Entonces alguno de los escribas decía dentro de sí: este blasfema. Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, que conocía el Señor como pensaban. Por eso que el Señor siempre tenía la palabra precisa. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y aquí quiero ver un paréntesis. Muchas veces estudiamos la palabra y no entendemos lo que Dios quiere hablar. La palabra dice que todo pecado se nos es perdonado. Es decir, todo lo que hicimos, cuenta, traje, abogado, dice Dios que lo echa en un saco, lo arroja en el fondo del mar y ni Él mismo se quiere acordar de eso. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto era lo que hacían los escribas. Aquel, escuche bien, iglesia, aquel que niega el poder y el milagro de los espíritus, del Espíritu Santo en la iglesia, aquel está blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que tiene el poder de moverse. Es una persona, es un amigo, es un consolador. Es alguien que llega a tu vida para cambiarte con gloria y poder. Pero es alguien que merece ser reconocido en todo tiempo. Hace un tiempo le predicaba sobre nuestro gran amigo el Espíritu Santo. La palabra era: reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hacían los escribas y los fariseos? Por eso que con el centurión decía: no he visto fe, no he visto fe. Porque si niegan mis milagros, mire, si usted niega el milagro, usted está negando a quien lo hizo. Y si está negando a quien lo hizo, está negando a quien lo envió. Es así de sencillo. Usted tiene que creer como iglesia que el poder es del Espíritu Santo, que Jesucristo fue enviado por nosotros y que el Padre de toda gloria fue quien lo envió. La Trinidad es algo como doctrina que sella nuestra casa. Cada uno tiene una función, pero cada uno, dice la palabra, como el Padre y yo somos uno. Y no quiero entrar en doctrina un poco más avanzada, pero tenemos que entender y reconocer a Dios como Padre, a Jesús como el mediador, como el que se entregó, como el que se ofreció como ofrenda, y al Espíritu Santo como consolador enviando después del Pentecostés para la iglesia. Tenemos algo que tenemos que valorar y es el poder de Jesucristo en su iglesia, el poder dado al Espíritu Santo. Miren, dice Jesús: ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Le estaba diciendo que es más fácil perdonar o sanar. Pero aquel que duda y que niega no tiene ni autoridad ni poder. No se le va a sujetar nadie. No se va a manifestar la gloria. Por eso que en Jesús tenía la autoridad para perdonar y para sanar. Y es lo que quiere hacer contigo en esta noche. No importa cómo hayas llegado. No importa en la condición que te estés presentando. Cuando el Señor quiera tocarte, permítele. Decía la palabra profética: no es lo que yo quiera hacer en ti, es lo que tú permitas que yo logre hacer en ti. Depende de nosotros el recibir o no el Espíritu Santo. Depende de nosotros recibir o no el milagro. No podemos comportarnos como los escribas y los fariseos. Tenemos que movernos en poder. Y la iglesia que se mueve en poder es la iglesia que se va a mover en gloria, en fe.
la iglesia que va a creer, la iglesia que va a impactar, la iglesia que cuando lleve un mensaje va a convertir, la iglesia que va a ganar, la iglesia que va a conquistar. Hay almas que necesitan de una palabra. Hay almas que necesitan conocer al Señor Jesús. Hay almas que están pereciendo en lechos, paralíticos, poseídos, enfermos, endemoniados. ¿Qué es más fácil? Y le dice en el verso siguiente: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le estaba diciendo: mi santidad me da autoridad. El hacer la voluntad de mi Padre me da autoridad. El agradarle a mi Padre me da autoridad. El sacrificarme como ofrenda me da autoridad. Cuando la iglesia entienda que tiene que llegar a esa dimensión, que se ofrezca como ofrenda, que haga la voluntad del Padre, que se someta, esa iglesia va a caminar en gloria y poder como el Hijo del Hombre. Esa iglesia va a enviar y va a recibir. Esa iglesia va a tener el poder y la autoridad para sanar, para restaurar. Mira, hermano, lo que nos está dando Dios es el tesoro más grande que pueda haber: el poder del Espíritu Santo. No busque otra cosa que no la va a encontrar. No la va a encontrar. Levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue. Dice que, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿Saben qué? Cuando la iglesia cree, envía la palabra y se hace el milagro, los incrédulos se van a levantar. Los incrédulos van a quedar abismados y los incrédulos van a tener que glorificar a Dios, porque van a tener que reconocer que no es la mano de la ciencia, que no es la mano del hombre, que no es el poder y la gloria de algo humano. Van a tener que reconocer que cuando Dios decide manifestar el poder de su Santo Espíritu, los incrédulos van a tener que creer. Y eso es lo que quiere hacer Dios: convertir tu oído de la incredulidad a la fe, convertir tu corazón de la amargura al gozo, convertir tu vida de muerte en vida, pero eterna y en abundancia. Lo que nos ofrece Dios no nos lo va a ofrecer nadie. Crea lo que es así. Dice el verso 18: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Aquí está hablando de Jairo. Dice otra versión, creo que en las Américas, que era un principal de la sinagoga. Era un ministro, era un sacerdote, era alguien que estaba en eminencia, alguien que dominaba la palabra, alguien que estaba en autoridad. Dice que vino el principal y se postró ante él. No es tu estatura espiritual, no es el nombramiento que te hayan dado, no es la grandeza del hombre, es tu rodilla doblada, tu cara en el piso, reconociendo que el Rey de la Gloria es el que va a hacer milagros en ti. No es reconociendo que es la mano del hombre la que te va a tocar. La vasija solamente envía la palabra, pero el que hace es Dios. No te conformes solamente con el milagro, te dice el Señor en esta noche. Busca todos los días de tu vida el milagroso y aprende a convivir con Él. Aprende a vivir para Él. Hoy comentábamos algo el anciano Brian y yo, y muchas personas desperdician su tiempo, reciben el milagro, se van, cambian su vida, no dan las gracias. No es lo mismo vivir dentro del redil de Dios que vivir apasionado por Dios. Cuando usted se enamora del Señor, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Cuando te enamoras del Señor, el Señor se va a enamorar de ti. Cuando haces la voluntad de Dios, el poder se va a manifestar en ti. Le decía a Josué: lo que pisen tus sandalias conquista para mi reino. Le decía a David: adórame. Siendo un niño, buscaba la presencia del Señor porque se apasionaba por lo que hacía. Como dice el anciano Prade, no es lo mismo en adulán ser un artista que ser un salmista, ser un adorador en espíritu y en verdad. Pero no es solamente el que está en el altar, no es solamente el que está en adulán. Muchas veces nos contristamos delante de la presencia del Señor y evitamos ser vistos por otros. Evitamos que los fariseos, los escribas nos señalen porque estamos llorando, porque nos estamos quebrantando, porque nos estamos moqueando. Si tiene que moquear, moquee. Si se tiene que quebrantar, quebrántese.
Pero saque lo que tiene dentro para que Dios tiene lo que tiene para usted. Saque lo que hay dentro y Dios le llenará. Sáquelo. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Hay personas que no están muertas físicamente como la hija de Jairo, pero hay personas que han conocido al Señor hace muchos años, pero han muerto espiritualmente y necesitan un toque de la mano del Señor. Necesitan pasar a su presencia, reconocer, confesarse, derramarse. Mi hermano, no se avergüence por ser cambiado. Preocúpese porque no se quede en la misma posición. Preocúpese porque no se quede en la misma condición. Dios quiere hacer algo grande en esta noche. Dios quiere hacer algo grande contigo, pero deja que lo haga. Deja que lo haga y verás y vivirás el milagro de Dios. Ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esta es una noche donde tienes que decirle al Señor: ven y pon tu mano sobre mí, yo quiero vivir para ti. Cuando decides ofrendarle tu vida a Dios, cuando decides ofrendarle tu familia a Dios, cuando decides poner todas tus posesiones, tus proyectos, tus planes, todo lo que tienes en la mano de Dios, vas a ver realmente lo que es caminar en el río de la gloria del Señor. Vas a ver los milagros día a día. Cuando antes padecías, vas a tener abundancia. Cuando antes tenías enfermedad, vas a tener salud. Cuando antes estabas atado, vas a ser libre. Hay un cambio, hay un giro de 180 grados en tu andar que Dios te está proponiendo en esta noche, pero te toca decidirlo a ti. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Mi hija acaba de morir. Dice que se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Jesús iba a ver a la hija de Jairo. Miren lo que hace el Señor y mire hasta donde se extiende la misericordia de Dios. Muchas veces usted va a ser enviado a orar por alguien y en el camino te vas a topar a otro necesitado. Dice que el Señor iba con sus discípulos y hay aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. El flujo de sangre era algo que se consideraba una mujer inmunda, desechada, intocable. 12 años, 12 números de gobierno. Había una entidad que gobernaba sobre la salud de esta mujer. Había algo grande porque hacía 12 años la tenía padeciendo de esa enfermedad. Yo no sé el tiempo que tú llevas padeciendo, pero yo quiero que tú vayas conmigo al verso siguiente para que tú veas lo que puede hacer Jesús en tu vida. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Muchas veces no busques solamente la sanidad. Muchas veces no busques solamente la liberación. Lo que tienes que buscar es la salvación, como la mujer del flujo de sangre. Porque cuando buscas la salvación, la sanidad vendrá como añadidura. Dios no te quiere fuera del redil, Dios te quiere dentro para cuidarte, para protegerte. Eso es lo que quiere hacer el Señor contigo. Y eso es algo que la mujer del flujo de sangre entendía. No es solamente quiero ser sana, no solamente quiero ser pura, quiero ser salva. Porque lo creía, caminó en fe y encontró su milagro. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Si tienes fe, vas a ser salvo. Si tienes fe, vas a ser salvo. Porque la palabra de Dios no se va a equivocar. La palabra de Dios es infalible, no se contradice, no contiene errores. La palabra de Dios se cumple, quiera o no quiera el hombre. Por eso le digo, de gracias a Dios, porque usted está viviendo un tiempo de gloria. Muchas personas ni han notado en la dimensión que ha entrado la iglesia de Jesucristo. Muchas personas no han valorado el tiempo exacto de la historia en que están viviendo. Si Jesús no quiso ir de tiempo, es porque algo grande va a hacer con nosotros. Si Jesús te quiere en este lugar, es porque algo grande quiere hacer contigo. Déjate tocar. Y si no te dejas tocar, busca tocar tú al Maestro. Busca tocar al Maestro. Ten ánimo, hija. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que
los que tocaban flautas y la gente hacía el alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Muchas veces vas a llegar a un lugar donde vas a ser enviado por Dios. Quizás vas a hacer una oración de fe para que alguien sea salvo. Quizás tu oración es para levantar a alguien que estaba durmiendo, como la hija de Jairo. Y te vas a topar con los burladores, con los que no creen, con los enemigos de la fe. Pero eso no detuvo al Señor Jesús. Bien. Y le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta. Pero cuando la gente se haya ido, no trates de glorificarte delante de los burladores. El crédito que quiere hacer Dios con tu vida no tiene que ser muchas veces público. En lo secreto Él se quiere manifestar, y en lo público Él te va a exaltar. En lo público Él se va a encargar de llevarte a lugares altos. Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y tomó la mano de la niña y ella se levantó y se dio la fama por toda aquella tierra. Otro milagro del Señor. La Biblia habla en algunas versiones de resurrección, pero muchas de levantamiento. Levántate, tú que duermes. Levántate, como la hija de Jairo. La niña no está muerta, la niña está dormida. Muchos no han muerto espiritualmente, están adormecidos porque se han enfriado. Muchos han llegado a la posición de la hija de Jairo porque se han dejado de congregar, han dejado de leer la palabra, han dejado de alimentarse, se han apartado de la presencia, no tienen tiempos de intimidad, no quieren hacer la obra del Señor, no quieren cumplir con lo que Dios le ha llamado. Trata de no caer en esa posición de adormecer. Despiértate y comienza a hacer la obra de Dios. Despiértate y comienza a caminar en fe. Despiértate y serás levantado como la hija de Jairo. Dice el verso 27, y esto me impresionó, hermano. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. ¿Cómo le siguieron si eran ciegos? ¿Cómo siguieron al Señor si eran ciegos? Dice la palabra en el libro de Apocalipsis que el príncipe de este mundo vendrá para cegar el entendimiento de los hombres. Muchas veces la ceguera es espiritual, no es física. Muchas veces muchos no quieren seguir a Jesús porque espiritualmente tienen ceguera, tienen velo, están bajo hechizo. Pero usted que está aquí tiene la bendición de no padecerla. Usted que está aquí vino creyendo que Dios va a hacer un milagro, y usted se va a ir recibiendo que el milagro viene de parte de Dios. Dice la palabra que decían dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegados a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. No importa que estés ciego, si crees vas a ver el milagro. Tus ojos van a ser abiertos. Muchas veces no vemos las cosas estando en nuestras narices, porque el enemigo se ha encargado de velar, de cegar. Recuerden el pasaje de Tamar y Judá. Dicen que Tamar se puso un velo. Fue Judá quien no la reconoció. El velo que tenía Tamar era físico, pero el velo que tenía Judá era espiritual. ¿Cómo no iba a reconocer a su propia nuera con la cual convivió tanto tiempo? Perdonen, hay cosas que no pasan por casualidad, solamente Dios hace que coincidan. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús le encargó rigurosamente que nadie lo sepa. No te encargues de ser el vocero del milagro que hagas. No te encargues de glorificarte, porque Dios lo sabe. Porque Jesús ha sido enviado por el Padre. No te encargues y te detengas a glorificarte, aún sabiendo que haces con fuerza tuya. Encárgate siempre de glorificar el nombre del Señor. Encárgate de darle la gloria a quien le pertenece por derecho propio, que se llama Jesús de Nazaret. Ese es nuestro Señor. Ese es el Rey de toda gloria. Ese es el que cargó con el Espíritu Santo y aún nos dijo: se lo voy a enviar. La iglesia de Jesús nunca ha estado sola.
Dios caminó en el desierto en el Antiguo Testamento. Dios sacó a Abraham y le dijo: yo quiero hacer algo contigo, pero ahí en los caldeos, ahí no te quiero, ven, te voy a limpiar, yo voy a hacer una nación grande contigo. No dejó de caminar en el desierto, no dejó de abrir el mar, no dejó de enviar las plagas a Egipto, no dejó de doblegar a los enemigos y dar la victoria a su pueblo. Llega Jesús, hace los milagros, se entrega en la cruz, hace el sacrificio y viene el Espíritu Santo. Y Él está caminando contigo día a día. Dale gracias a Dios que no estás solo en este mundo. Dale gracias a Dios que en tu peregrinar hay alguien con fuerza y poder que te acompaña y se llama el Espíritu Santo de Dios. Dale gracias al Señor. Dice el verso 32: mientras salían ellos, he aquí trajeron a un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. El mundo se tiene que impactar. Muchas veces hace enmudecido físicamente, porque espiritualmente se lo ha permitido al enemigo. Dice que estaba endemoniado, era lo que no le permitía hablar. Aquí hay personas que han querido venir a adorar a Dios y el enemigo los ha tenido tan atados que no han podido sacar su adoración y que su boca vaya como fruto de labios. Pero esta es una noche donde Dios va a abrir la boca de los mudos. Esta es una noche donde va a haber libertad y usted va a adorar todos los días de su vida. Usted tiene que adorar porque usted fue creado para adorar. Y volvieron a decir los fariseos: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Señor, eres grande. Dios es grande. Dios es grande, familia. Dios es grande, iglesia. Dios es grande porque mire, muchas veces nos hemos dedicado a hablar y a nombrar solamente los errores que cometía Israel. Y muchas veces no hemos reflexionado y tratar de perfeccionarnos para no cometer los errores que cometió Israel. Muchas veces nos hemos dedicado a condenar a Israel porque se equivocó, porque no aceptó al Señor, porque era rebelde, porque tenía dura cerviz, porque era de idólatra, porque murmuraba. Decía Job que le demos gracias a Dios por todo. Gracias, Israel, porque gracias a lo que hiciste, hoy toda esta iglesia tiene salvación. Gracias. Gracias todos los días de nuestra vida, Israel. Mientras Dulán va subiendo, y yo le ruego que usted puesto en pie, antes de abrir el altar, queremos hacer un llamado. Y como siempre le vamos a explicar, porque hay muchos hermanos nuevos, hay muchos que vienen por primera vez, hay otros que no conocen al Señor, pero la oportunidad de recibir un toque del Maestro está para todos. Por eso queremos hacer un llamado a aquellos que no habían escuchado hablar de Jesús, aquellos que no conocían al Señor, aquellos que nunca le habían hablado del poder del Espíritu Santo, aquellos que aún estando apartados quieren restaurar su vida con el Señor, que su velo sea quitado, que su boca sea abierta, que sus oídos puedan escuchar los cantos alabánticos al Señor. Estamos haciendo un llamado a aquel que se arrepienta en su corazón y acepte al Señor Jesús como su Salvador. No es para avergonzarle, no es para que usted se sienta mal. Quiero decirle que aquel que no conoce al Señor y decide aceptarle en esta noche, es la ofrenda viva que está esperando el Señor Jesús. Por eso yo le ruego a aquel que se quiera entregar al Señor que levante su mano. Es para orar por su vida. Aquel que quiera tener un encuentro, ahí hay un alma. Gloria al Señor. Ahí hay un alma que te recibe. Ahí hay un alma que te recibe. Alguien más quiere aceptar al Señor. Alguien más necesita un encuentro con el Señor. Muchas veces pensamos un alma. Un alma es suficiente para que se abran los cielos en fiesta, cánticos y alabanza. Un alma que fue arrancada de las tinieblas a la luz admirable. Un alma, otra alma que han tenido el denuedo, la valentía de aceptar al Señor. Cristo no es nuestra vergüenza, entiéndalo. Cristo es nuestra bendición.
decide entregarse al Señor, en el nombre de Jesús, grande eres, oh Dios. Grande eres, Señor, grande, grande es tu misericordia. Y así estamos abriendo el altar. Otra alma, otra, Señor. Añade, añade tu arca. Añade, Señor. Añade. ¿Saben qué? No puede ser fiesta solamente en los cielos. Tiene que ser fiesta en la iglesia. Porque hay ofrenda en el altar para el Señor. Porque hay arrepentimiento, porque hay conversión. Ahí es cuando Dios dice, hay un pueblo que me ha buscado y hay un pueblo que me ha encontrado. Ahí es cuando el Señor decide tocar el corazón. No tengas temor del Señor. Si tienes que quebrantarte en llanto, hazlo. Hoy es el día donde has entrado en la gloria del Señor. Derrama tu gloria, Señor. Derrama tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos abriendo el altar para aquel que vino a recibir del Señor. Lleve. Estamos abriendo el altar. Aquí se está moviendo el Espíritu Santo de Dios. Lo que usted acaba de observar, la conversión de las personas al entregarse al Señor, no es fuerza de hombre. Es la gloria de Dios, es la manifestación del Espíritu Santo. Es que comienza un tiempo nuevo. Si vienes a buscar sanidad, pídela. Pide y el Señor la hará. Si has tenido tormenta en tu barca, pide paz y el Señor la hará. Dice el libro de Mateo capítulo 8, verso 23. Y entrando el Señor en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero el Señor dormía. Muchas veces se ha levantado una tempestad en medio de tu barca. Pero que la paz que tenía Cristo cuando le lograba dormir sea sobre ti. Y los discípulos decían, Señor, sálvanos que perecemos. Y ahí vino la palabra, hombres de poca fe. Hay que tener fe para que en tu barca haya paz. Esta es una noche donde tu fe, el Señor quiere engrandecerla. Porque para recibir tienes que creer. Y Él está dispuesto a engrandecer tu fe, a quitar tu incredulidad. ¿Qué hombre es este que las olas del mar le obedecen? Si había tempestad va a haber paz. En el nombre poderoso de Jesús. Hemos hablado de tus milagros, Señor. Hemos hablado de tu palabra. Hemos hablado del poder de tu Santo Espíritu. Hemos hablado de tu grandeza porque la creemos. Pero permítele, oh Dios, a aquellos que han venido a buscar recibir de ti. En el nombre poderoso de Jesús, sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla. Sopla sobre tu pueblo. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria, Señor. Hay necesidad de ti.
vino caminando en fe no se irá vacío. El que vino a buscar de ti creyendo que hay poder para sanar, va a recibir. Si vas a llenar, llena. Si vas a sanar, sana. La libertad es tuya porque es tu casa, Señor. Es tu casa y es tu gloria la que se mueve en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de Jezabel. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo proclamando sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Mis manos se van a caer, y tu gloria tocaré. Gloria al Señor, está cayendo. Tu gloria sobre sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. En el nombre de Jesús. Sanando heridas, Sana, Señor. Sana. En el nombre de Cristo. Convierte los corazones, Señor. Convierte los corazones, oh Dios. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria, que seas tú llenando. Trae paz en medio de la tormenta. Dale paz. Llénala de tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tu refrigerio en su vida. Te necesita, oh Dios. Te necesita, Señor. Derrámate sobre ella con gloria y poder. Dale la fuerza que tanto ha buscado. Dale la llenura que tanto ha anhelado. Quita toda carga y todo pesar. En el nombre de Jesús. El enemigo te ha querido avergonzar. El enemigo te ha querido hacer sentir culpable. Pero tiene que haber paz en ti. Porque Dios te la da. Dios te la da. Y es lo que vengo declarando sobre tu vida. La paz del Señor Jesús. Todo aquello que te había atormentado y que había puesto en tu mente ideas que no son del Señor. Todo aquello que te había hecho pesar en tu andar, que te había hecho sentir culpable, en el nombre de Jesús. Eres Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
enfermedades mentales, lo declaramos libre en el nombre de Cristo. Aquello que su enemigo había convertido su mente en un campo de batalla, viene el Señor rompiendo cadenas, viene el Señor pudriendo el yugo y la atadura de la enfermedad mental. Toda esquizofrenia sale, toda bipolaridad se va, todo campo de batalla que sea de parte del enemigo queda confundido en el nombre de Jesús. Declaramos palabra sobre las mentes limpias y sanas. Toda palabra del engañador en los oídos, todo aquel que había sido confundido, el Señor viene como con el sordo, efata, que tus oídos espirituales sean abiertos, efata en el nombre de Jesús, efata y recibe la palabra, efata en el nombre de Jesús, efata, cree y será hecho en el nombre de Jesús. Todo aquello en el nombre de Jesús, todo aquello que había tenido el control de tu cuerpo, todo aquello que te había poseído y te había atado físicamente, declaramos que todo paralítico espiritual comienza a levantarse de su lecho, comienza a caminar en fe y creyendo, comienza a dar pasos en la obra del Señor, comienza a caminar en el río y la gloria de Dios. Levántate y anda. Todo aquello que ha permanecido dormido espiritualmente, los dones que han sido adormecidos, se despiertan en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Toda inmovilidad del cuerpo de Cristo se desata libertad en el andar del Evangelio, en el nombre de Jesús. Yo vengo
solamente el instante de su presencia en su casa. Que la búsqueda en tu intimidad sea en todo tiempo, en el día y en la noche. Que no pierdas la comunión, que no pierdas la dependencia. Que en cada milagro que vivas entiendas que tu vida ha cambiado para bien. Que el Señor ha llegado para traer vida y en abundancia. Que ha llegado a ti el Rey de Reyes. Se ha tomado la molestia de venir de su trono en los cielos para llegar a tu vida aquí en la tierra. Eres Upernicao, eres más que vencedor, eres privilegiado, eres la niña de sus ojos, iglesia. Que creas y entiendas que cada paso que das es por el poder de su Santo Espíritu. Que cada palabra que salga de tu boca sea movida en sabiduría y en fe. Que cada acción que hagas en tu andar sea presta al Evangelio. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que no te falte la presencia del Señor ni en el día ni en la noche. Que Jehová tenga de ti misericordia todos los días y sea renovada. Que Jehová te dé paz. Que Jehová te prospere en todo, así como prospera tu alma. Y que entiendas y creas que dependes de Él, iglesia. No somos nada sin nuestro Señor. De nada nos vale toda la riqueza del mundo si no está Dios en nuestras vidas. De nada nos vale el poder del hombre si no es el poder del Espíritu Santo el que camina con nosotros. De nada nos vale el conocimiento humano si el conocimiento de lo alto no se manifiesta. Llena tu pueblo de sabiduría, llena tu pueblo de fe, saca de la incredulidad a aquellos que habían permanecido atados y rebósalos de la presencia de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias porque una vez más podemos decir que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores